Si alguien de pronto se puede hacer una pasadita por Twitch, ya estoy comenzando la transmisión aquí. Espero que estén todos muy bien hoy sábado, volviendo, retomando nuestras llamadas y reconocidas charlas roleras. Y bueno, hagámosle por el envío de Instagram también. Hoy vamos a hablar sobre el caos en los juegos de rol. Entonces, para los que están ya conectándose en Discord, los que están llegando a Twitch o los que van a ver esto después, pueden irme dejando sus comentarios desde ya. Para ustedes, ¿qué es el caos? ¿Cómo abordan el caos dentro de los juegos de rol? Y ya yo les estaré dando una guía respecto a lo que yo conozco y a lo que preparé para esta charla sobre el caos particularmente y cómo lo podemos abordar para esto. Entonces, denme un momento. Charlas. Listo. Pues nada, espero que todo esté bien. Espero que en serio se esté escuchando bien en el Twitch. Vamos a ver qué tal nos va hoy con esta parte, pero bueno. Entonces, pues nada, para la gente que está conectándose, para los que llegaron ahorita, para los que están en Instagram, vamos a retomar nuestras charlas roleras que son los sábados. La idea es que todos los sábados tenemos una charla que nos ayude sobre temas de rol en general. A mí me encanta hacer las cosas sobre narrativa principalmente, porque a veces nos quedamos como con sistemas, juegos, dados particularmente como la forma o la mecánica, pero pues la narrativa es lo que se construye realmente con los juegos de rol. Entonces, esta primera charla, digamos como de retomar, porque en todo agosto no tuvimos, creo que solamente alcancé a hacer una, esta nueva charla es para poder hablar sobre el caos. Y el caos creo que es algo muy particular dentro de los juegos de rol, se aborda desde distintos frentes y a veces nos podemos tomar por un cliché de qué es el caos y eso puede afectar a veces las partidas. Entonces, hacia esto va la charla rolera de hoy. Si alguien, como les digo, está por ahí, me puede confirmar si en Instagram me escuchan bien, si creo que en Twitch está bien, creo que escuchan un poquito de feedback. Sí, en Twitch se escucha bien. Entonces, los estaré leyendo, los estaré escuchando, estaré viendo sus aportes. Antes de comenzar, entonces les digo, Rol en Casa de nuevo viene con varias cosas. Retomamos, tomamos algo de fuerza. Vamos para este mes, septiembre y octubre, va a ser 2 meses con una misma temática que son leyendas urbanas y terror cósmico. Estos temas del mes más bien son como excusas para que los narradores puedan crear crónicas a partir de las temáticas y puedan llegar a entregarnos alguna historia para que algunos de ustedes puedan jugar estos juegos que de pronto no les generan una campaña y que ustedes puedan estar allí como vinculados a esta temática, se puedan unir a rol en casa, puedan comenzar a jugar los que no han podido comenzar, puedan comenzar a narrar los que no han podido comenzar a narrar y puedan probar estas temáticas como con distintos juegos. En el caso de, en el caso de octubre vamos a tener dos eventos muy particulares. Primero, Rol Octubre, que va a ser un evento narrativo con premios. Nuestro primer aliado es Akataka de Argentina, que también gracias a ellos estamos haciendo algunos contenidos en YouTube. Unos grandes eh, como incentivadores de los juegos de rol. Es un sitio donde pueden conseguir, si están en Argentina, pueden conseguir cosas sobre rol y juegos de mesa. Y ellos nos están apoyando y nos van a dar algo particular para este premio que vamos a tener en Rol Octubre. Y estoy buscando otro tipo de aliados para poder tener distintos premios en los distintos lugares donde hay gente de rol en casa. Estamos hablando de Argentina, Chile, México, Colombia, España, Bolivia, Ecuador, o sea, hay gente de distintos lugares y estamos buscando esto para que la gente pueda participar y pueda tener como un premio por su participación. Obviamente vamos a escoger los ganadores a partir de un jurado, pero eso viene para esa parte. Entonces vamos a ver qué pasa. Por otro lado tenemos el día de One Shots, el día de cinemáticas roleras de Rol en Casa, que va a ser el 30 de octubre. Invitadísimos todas y todas las que estén viendo esta transmisión, los que lo vean en diferido, para que puedan participar.
Y esto era mientras calentábamos, mientras llegaba la gente, entonces voy comenzando con mi cafecito. La pregunta para comenzar esta charla es, para ustedes, ¿qué es el caos o cómo abordan el caos dentro de los juegos de rol? Hay muchas excepciones, claramente, pero me gustaría ver un poco qué piensan ustedes. Entonces, por ahora voy saludando a la gente que se va conectando. Muchas gracias por estar aquí, a la gente que está en Instagram, los que se van conectando en Twitch, que ahorita no puedo ir viendo las cifras, y a los que están conectados ya en el Discord. Entonces dice Zenith, magia del caos. Gracias Samuel por decirme si en Twitch se escucha bien, excelente. Y dice Juan David, el caos para mí es la magia del azar combinado con las decisiones de los jugadores y las reacciones del universo del máster. Está bonita la definición, está bien. Ahora piensa un poco cómo es el caos respecto a la personalidad y cómo se puede desarrollar el caos dentro de un personaje, que es una de las cosas que a veces nos complica más. Espectador dice, bueno, eso dependerá de qué lado lo abordes. Puede ser una partida caótica cuando los jugadores no paran de arruinarlo todo y pelearse, o también puedes narrar algo caótico, no dando tiempo de pensar y manteniendo el suspenso al límite. Excelente. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas para empezar a abordar el caos, y no lo vamos a abordar desde la teoría matemática del caos, sino hablemoslo en narrativa única y exclusivamente, que es como lo que me compete y en lo que mejor puedo dar yo definiciones, vamos a abordarlo desde esa parte y vamos a abordarlo desde dos frentes. Primero, un una característica caótica de la personalidad. ¿Qué es la característica caótica de la personalidad y cómo podemos llevar esto hacia un personaje, ya sea cuando yo estoy narrando un personaje caótico como narrador puntualmente o cuando yo estoy narrando un personaje como jugador? Y luego lo vamos a hablar dentro de las partidas o los conceptos, sistemas que van hacia el caos. Entonces lo primero, viendo sus definiciones, yo les voy contando un poco unas cuantas cosas que tiene que ver con el caos. Entonces, les voy a dar, no les voy a dar una definición puntual, sino les voy a ir dando algunos ítems que les puedan ir sirviendo. De nuevo, las charlas roleras como tal no están dadas para ayudarles específicamente como una teoría, un conocimiento sobre el que tengan que basarse, sino son herramientas que les puedan servir a ustedes para mejorar de manera significativa su narrativa rolera. Desde mi propia experiencia, desde lo que yo he estudiado, desde lo que conozco, y que ustedes también puedan interactuar, contarme y así entre todos podamos tener un poco más como de ir y venir de conceptos, ¿no? Entonces, el caos primero vamos a definirlo como algo, o definirlo no, perdón, vamos a tener un concepto principal y es que el caos no solamente es lo aleatorio. A veces pensamos que el caos es simplemente las cosas que son arbitrarias y aleatorias. El caos dentro de sí mismo tiene un orden y suena un poco contradictorio, pero es real. Llamemos a ese orden lógica. El caos debe tener una lógica por la cual surge. Narrativamente, de nuevo vuelvo y digo, no estamos hablando del caos en general en la naturaleza, no estamos hablando del caos a nivel matemático, estamos hablando del caos narrativo. El caos debe tener una lógica sobre la cual surge. La construcción social, de donde viene el personaje, todo lo que lo va permeando desde que es pequeño y cómo va construyendo su personalidad, va metiendo, va insuflando este caos dentro de su propia vida. Entonces el caos tiene una lógica por la cual aparece. El caos, primero, no se trata de lo impredecible, ni se trata de ir en contra de la ley, no se trata de simplemente irse contra todo lo establecido. Eso no es caos, eso en cierta manera podemos llamarlo más bien como anarquía, que no está lejos un concepto del otro, pero simplemente no tiene que irse en contra de lo establecido. Eh, Hago una pequeña consulta. ¿Qué largo debería tener primera sesión? Obviamente luego de la sesión cero, dice Eduardo. Esto tiene que ver con otro tema, pero te digo, lo que tú consideres, realmente 3 horas me parece a mí que es un buen tiempo para que puedas tener esto y esto viene con el caos. Si se dan cuenta, no tiene que ver con el tema, viene una pregunta y funciona dentro de la narrativa que yo estoy planteando porque las charlas roleras sirven para resolver dudas. Entonces, el caos viene con esto, no tiene que ver con lo impredecible directamente, viene con una parte lógica, como les decía. Y hay una frase que me gusta mucho que tiene que ver con la parte de la teoría matemática, que como les digo, no es lo que voy a tratar acá, no es mi fuerte realmente, pero me gusta mucho esta frase que dice que es la capacidad de que se produzcan resultados diferentes con una pequeña variación de las condiciones iniciales. Es decir, eh, hay unas condiciones que se dan y cada vez que nosotros variamos un poco vamos a generar distintos resultados. Eso pasa mucho en una sesión de rol y es algo que a veces no contemplamos. Las sesiones de rol son caos en general. A mí me gusta pensar que la narrativa rolera es un ente vivo y es un ente vivo que va evolucionando a partir de la narración conjunta.
Yo como narrador traigo una estructura y como jugador empiezo a interactuar con esa estructura a partir de mi narrativa. Pero nada se puede predecir realmente. Y hay muchas partidas donde uno dice, realmente no pensé que los jugadores fueran a hacer esto y se fueron completamente por el otro lado. Eso es caos. Pero es un caos que tiene una lógica porque está planteado desde unas reglas básicas de narrativa, de personaje, de sistema, de lo que estamos jugando. Entonces es muy importante que en serio vayamos entendiendo que tenemos que poner una lógica a esto. Y como les dije, vamos a abordarlo desde los jugadores. Como jugadores siempre tenemos una responsabilidad de aportar la narrativa conjunta para el máster, la narrativa conjunta para nuestros compañeros jugadores y la narrativa personal de mi personaje. Sí, sonando un poquito redundante. Entonces, al meter yo esta agenda personal, por decirlo así, debe participar de lo que es conjunto. Cuando nosotros tratamos de irnos en contra de lo establecido sin una lógica, es muy difícil que los demás puedan reaccionar a este caos, entre comillas, que yo estoy tratando de poner a la mesa. Es muy difícil que un personaje que está dentro, que es un compañero, pueda reaccionar a lo que yo estoy haciendo porque yo simplemente pienso que quiero ser impredecible. Cuando yo genero una lógica dentro de mi comportamiento, voy permitiendo que exista el caos, que yo mantenga esto que llamamos personalidad caótica, sin que rompa completamente la agenda narrativa de la mesa. Entonces, es una forma de abordar inicialmente cómo es esto. A mí me gusta mucho pensar en Dungeons and Dragons, que fueron los primeros para mí en catalogar los tipos de personalidad, los 16 tipos de alineamiento, que para mí son una guía simplemente para poder llevar una mejor, una mayor profundidad de la personalidad del personaje que yo tengo. Me gusta mucho pensar en los tipos de caótico que hay en Dungeons and Dragons para tratar de explicar esto. No les voy a definir cómo son porque realmente me gusta más pensar los juegos de rol en general. Si yo estoy jugando algún tipo de Fate, yo no puedo decir es que yo soy un caótico bueno. En Fate yo estoy mostrando un tipo de personalidad que tengo y seguramente tengo eh, algunos dejos de caos, algunos dejos de legalidad, algunos dejos de una extremada moralidad o todo lo contrario, soy muy amoral. Entonces no tengo como una definición particular, por eso me gusta pensar en el caos como concepto, como conjunto de la narrativa. Y esto sirve incluso cuando vayan a escribir, si quieren escribir alguna historia corta, cómo pueden escribir un personaje que realmente se sienta caótico sin que se sienta irracional. Entonces, eh, partamos entonces de lo que no es el caos. El caos no es una persona loca, no es una persona que tiene irracionalidad, no es una persona que no puede contemplar el mundo desde los preceptos sociales que se establecen, no es una persona que quiere romper la ley porque sí, no es una persona caótica, estoy hablando de esto, que quiere hacer todo lo opuesto a lo que se pone en la mesa. Cuando uno entra dentro de estas categorías, realmente no estás entendiendo un personaje caótico, simplemente estás jugando en contra de la mesa, estás jugando en contra de la agenda narrativa. Si en algún momento les parece que estoy diciendo lo que no es, me parece muy chévere el debate también y que me vayan dejando sus comentarios. Pero eso es irse en contra simplemente, porque no es lo que te están planteando dentro de una mesa. A veces alguien me decía en algún momento, imagínate que yo estoy en Dungeons and Dragons y tengo una mesa donde hay cuatro paladines y yo soy un pícaro y el pícaro es completamente caótico. Yo siento que esto se va a dañar en la mesa. Y claramente, si la partida como tal en conjunto, desde el narrador hasta los cuatro paladines que hay allí, están construyendo algo completamente distinto, posiblemente tu personaje va a ser disruptivo. Pero lo disruptivo no es necesariamente malo, ni es necesariamente bueno, depende cómo le estés dando el enfoque. Si tu personaje lo que va a buscar es romper completamente la legalidad de los otros, estás jugando en contra de ellos. Y la justificación más arbitraria, y yo creo que la que más puede sacar un poco de casillas a algunas personas, a algunos narradores, es decir, es que esto lo haría mi personaje. No, no estás asumiendo que lo que haría tu personaje es lo que tú estás decidiendo realmente, ¿sí? Entonces, lo que haría tu personaje tienes que decidirlo tú y tienes que ponerle una lógica detrás de esto. Decir simplemente, ah, es que mi personaje mataría al tabernero. No, tú estás tomando la decisión de que él mataría al tabernero, pero tú no has construido hasta este momento un personaje completamente irracional que simplemente tiene un trastorno y una propensión a la violencia en la que cuando aparece un tabernero lo va a matar. Eso no lo has construido, lo estás haciendo simplemente por romper la parte de la narrativa que estoy construyendo yo como narrador. No sé si hasta ahí de pronto se va entendiendo un poco el tema. Ya voy a leer lo que puso Guinevere, que me parece chévere que puso algo ahí como larguito y quiero ponerlo allí. Pero es muy importante que se vaya entendiendo esto. El hecho de simplemente irme en contra de lo que está establecido en la mesa, más allá incluso de ser anárquico, es ir en contra de la narrativa que está
que está propuesta. Y el ir en contra, créanme que termina rompiendo la mesa. Yo ya he vivido estos temas en algunos casos. Yo generalmente como jugador, aunque yo soy caótico, yo soy uno de estos caóticos que aporta tanto al narrador como a los jugadores. Yo soy de estos jugadores que trata de ayudar en conjunto para que la narrativa fluya y fluya y fluya y fluya. Y cuando yo logro esto, la verdad yo me siento muy satisfecho porque mi caos es un caos que tiene un sentido real. Entonces, me ha pasado que tengo otros jugadores dentro de la mesa que son en su concepto caóticos y van rompiendo completamente la historia, van rompiendo completamente la narrativa, incluso van sacando como de su centro al narrador y van haciendo y lo van obligando a tomar unas decisiones que no debería estar allí. Entonces eso puede pasar y es la idea, digamos, de esta charla, ¿no? Como que entendamos mucho más el asunto del caos. Entonces, este es como mi preludio de todo esto. Voy a leer lo que puso Winnie ahora sí y ya sigo con el resto. Invitadísimos a que me comenten. En Instagram me decía Edvardo que está tratando de meter a mis amigos al rol y no quiero que se les haga pesado. 2 horas está perfecto para ti si ya tienes la sesión cero. Hazte partidas cortísimas de 2 horas, divídelas en tres hitos. La presentación del conflicto, el desarrollo del conflicto narrativo con ellos y la resolución del conflicto, así sea una campaña larga. Te aseguro que en ese modelo, casi como pensando a nivel de película, te va a ayudar mucho a llevarlo y a engancharlos a ellos, porque uno está más acostumbrado a ver películas que a ver series largas de 18 temporadas. Entonces, puedes llevar el cerebro de ellos a que se enamoren de una sesión corta mientras los vas enganchando a algo más largo. Winiver dice, me gusta ese concepto de que es una narrativa en conjunto. Cuando ves que todo se va por otro lado, que te sorprendan y te den a ti mismo como máster esa incertidumbre de qué es lo que sucederá. Muchos másters, por ejemplo, con respecto a eso, he visto que tienen dificultades, no saben cómo manejar este tipo de situaciones. Recuerdo hace poco entré de jugador a una partida donde solamente te permitían 3 alineamientos. Creo que por evitar situaciones de este estilo, pero difiero de lo que algunos entienden como caótico, como nos estás diciendo ahora mismo. Eso puede pasar mucho y claro, hay gente que le gusta cerrar un poco el tema y decir, es que yo solamente voy a permitir legales y buenos dentro de la mesa, no más. Entonces, o neutrales máximo con esa combinación. Eso puede pasar y eso muchas veces se hace simplemente para evitar el conflicto. Pero el conflicto es parte de la narrativa, el conflicto y el drama debe ser parte de la narrativa. A mí me encantaría tener una mesa de 3 paladines y 3 pícaros, o sea, me parecería maravilloso, desde que todos entiendan que no son ellos contra ellos, sino es cómo convives tú en un mundo en el que todos están tratando de desarrollar esa narrativa en conjunto. Cómo convives en un lugar en el que estarían ellos. Eh, Luke dice, no se lo aguantan, es lo único que entendí. ¿A qué te refieres? Puedes escribir. Estoy hablando de los personajes caóticos primero en esta charla sobre caos. Sherlock Holmes sería caótico, claramente. Sherlock es una persona extremadamente caótica. Sherlock, de hecho, es una persona que le encanta eh, presionar desde su concepto, desde lo que él entiende del mundo, porque él entiende y sobreentiende el mundo, o sea, es una persona extremadamente inteligente y por lo mismo le gusta presionar los puntos de la moral de los demás solo por generar caos. Y es consecuente con eso, porque él todo el tiempo quiere ver cómo reaccionan las personas. Él quiere que lo sorprendan, porque en su cerebro, y como lo está concebido desde Sir Arthur Conan Doyle, es una persona que eh, puede elucubrar planes de todo lo que pasa en los demás y para él nada es sorpresivo. Por eso le encanta andar con, con el doctor, porque él siente que el doctor, al ser tan emocional, toma decisiones fuera de lo que él esperaría. Aunque la mayoría de veces él dice, ya sabía que era lo que iba a pasar. Entonces, Sherlock es un buen personaje caótico en ese aspecto, pero si te das cuenta, él lo construye. Desde pequeño, incluso cuando cuenta la historia de cómo era él, desde sus hermanos, se muestra esta propensión al caos a partir del entendimiento de lo que está establecido. Entonces, es un muy buen ejemplo. Tengo 2 pícaros y soy el bardo. Todos queremos apoderarnos del pueblo. Ah, sobre eso, de que los DMs no se permiten personajes caóticos que no se los aguantan. A mí me encantan los personajes caóticos desde que entiendan qué es el caos. El caos tiene que ser coherente, dice David Strange. Hay jugadores que creen que el caos es sabotear la partida. Tal cual, hacia allá va justamente todo esto. Retomo unas cosas que les decía. El caos no son personajes locos, a menos que estén jugando a lo que tenga que ver con trastornos mentales, y dentro de eso también tiene que haber una cosa muy puntual de entendimiento. No son personas que rompen la ley porque sí, o sea, el caos no es lo contrario a la ley, aunque Dungeons and Dragons nos haya puesto como que o eres legal o eres caótico o eres neutral. Es más una forma de poderlo abordar, pero el caos no necesariamente romper la ley. Puede ser incluso doblar las leyes, pero no romperlas particularmente porque sí.
Y el caos no es hacer todo lo opuesto a lo que pasa en la mesa o todo lo opuesto a lo que el narrador propone. No es eso. Entonces el caos tiene una cuestión muy particular, es la resonancia de las acciones. Cuando tú entras en un entorno caótico, tus acciones tienen muchas consecuencias y tienes que empezar a sopesar esas consecuencias narrativas. Un personaje caótico que no entiende las consecuencias de lo que hace es un personaje mal llevado. Y acá pues pongo este juicio de valor, lo siento por ese lado, pero es que es mal llevado es en el sentido en que a ti no te interesa lo que puedas desarrollar narrativamente. A ti te interesa meter caos y romper la partida. No te interesa el resto, no te interesa si lo que hiciste va a tener consecuencias porque dices, es lo que mi personaje haría. Y de nuevo, esa es la peor excusa que uno puede tener y creo que es una excusa más carente un poco de como de criterio, ¿sí? Como de elaborar un poco por qué es lo que tu personaje haría. Desarrollalo, desarrolla ese personaje para que en algún momento yo diga, sí, saben que yo veía venir que este pícaro iba a entrar a la taberna, iba a matar al tabernero y se iba a robar el dinero. ¿Por qué? Porque el tipo lo venía construyendo. Es algo de construcción. El caos en la narrativa, vuelvo y digo, es algo que no aparece aleatorio, no es algo que aparece simplemente porque aparece. Es justificado a partir de los trasfondos. Entonces ahí viene algo eh, que, como siguiendo esto, ya le voy a leer un par de comentarios que dejaron por ahí. El caos es divertido. Eso es completamente normal. El caos es divertido, sí, nos gusta. Pero si no lo entendemos, el caos simplemente va a romper la partida. Y si rompes la partida ya no deja de ser divertido, porque vas a perder la partida en la que estás construyendo un personaje caótico. Eh, Cuando te enfocas en causar caos por causar caos, es decir, de qué manera puedo empezar a causar caos en esto, vas dañando la narrativa conjunta. Cuando te enfocas en desarrollar tu personaje como personaje caótico y empiezas a desarrollar esto, es completamente distinto porque las razones de acciones de tu personaje caótico responden a las situaciones narrativas de una forma coherente. Eso es sencillo. Tiene que ser coherente con lo que estás planteando como narrador y con lo que estás planteando tú como jugador. Entonces, si hay una coherencia, créeme que lo caótico va a ser mucho más divertido, mucho más interesante y además mucho más amplio. El espectro va a ser más y más amplio. En una sesión, yo siempre pongo ejemplos de personajes míos. Yo tenía un pícaro, un tiefling, eso fue hace unos años, y me gustó mucho meterme dentro de la historia de que todos los jugadores eran medio legales y todos sabían que mi hoja decía que era un ladrón. Entonces me decían que yo era un ladrón. Pero mi personaje era un comerciante. No era nada ilegal, era un simple comerciante y vendía telas. Obviamente tenía muchas habilidades de ladrón, pero el tipo las desarrolló de otra forma y le planteé cómo fue que las desarrolló. Se lo decía al máster y le gustó mucho la historia. Entonces en la mesa me decían, ah, le voy a decir al ladrón tal cosa. Y yo decía, no soy ladrón, porque me dices así, porque quieres ponerme un calificativo si nunca me has visto robar. De hecho, yo sí te vi robar a ti, estaba saqueando al muerto tal, yo ni siquiera, este pícaro nunca robaba, nunca luteaba, esperaba que le dieran algo y si no, bien, a él no le interesaba, él simplemente desarmaba trampas y exploraba, era más bien como un explorador en su concepto. Eso es hacer caos, porque estás yendo un poquito en contra de lo establecido, pero sobre todo estás participando de la construcción narrativa. Entonces en la mesa había una paladina, yo me acuerdo, entonces era como que al comienzo ella decía, no, es que yo no puedo andar con un ladrón, y yo le dije, es que yo no soy un ladrón, soy un tiefling, eso sí, y de pronto mi trasfondo demoníaco te pueda llevar a problemas por ser una caballera, en este caso de Solamnia, pero pues nada, yo aporto, yo soy bueno, o sea, yo ayudaba a todos, buscaba, nunca robaba, nunca me quedaba con más dinero del que podía, se le daba a los demás. Eso es tratar de encontrar un espectro mucho más grande dentro de un personaje que era caótico, neutral. Entonces lo hacía por razones muy egoístas, tenía un montón de subtramas este personaje, pero para el resto de la mesa iba construyendo un comerciante. Entonces era, ¿cuáles son tus habilidades como comerciante? No, yo sé hacer esto. Entonces, si se dan cuenta, es una cuestión en la que yo construyo mi caos, construyo mi personaje a partir de la narrativa que hay allí. Y recuerden, el caos no es necesariamente malvado. De nuevo, no es necesariamente malvado. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. No se vayan a que el caos es ir a matar a las personas porque sí. Eso es realmente ser arbitrario, no tiene mayor razón detrás de eso. Incluso si a ustedes les gustan los documentales de asesinos seriales, pueden ver que el caos que ellos generan y la maldad que tienen los seres humanos en general cuando hay este tipo de cosas se construye y se construye incluso desde pequeños. Y hay una construcción narrativa. Quitémosle un poquito lo macabro al asunto, pero hay una construcción narrativa de un personaje caótico que se vuelve un asesino en serial. Viene de
muchos hitos puntuales que van construyendo su personalidad. Hago ahí una pausa para poder leer los comentarios. Luke, no te preocupes si comentas mucho, me parece muy chévere que participen. Tienes un bardo drogadicto con depresión. La depresión es difícil de rolear. Yo generalmente digo que traten de salirse también de los clichés respecto a las enfermedades mentales, porque cuando uno se cae al cliché realmente como que pierde un poco el trasfondo de lo que puede ser algo narrativo interesante. Si hago un plan para manipular un pueblo y generar un golpe de estado en beneficio de mi grupo, ¿estoy rompiendo el plan de juego? No, porque estás generando un plan y estás dándole la narrativa al narrador. Perdón si a veces suenan redundantes las palabras, y le estás dando la narrativa a los jugadores para ver si todos se quieren estar dentro de esto. Si no, seguramente el plan se va a trucar y van a pasar cosas, pero hay una concepción conjunta, ¿sí? Entonces estás construyendo un plan para derrocar el lugar. En algún momento, en algún momento lo hice sin querer en un Star Wars con un personaje tan caótico. A mí me encantan los personajes caóticos el espectro que pueden tener de desarrollo narrativo. Y por unos lanzamientos de dados terminé yo siendo el líder de algo que no esperaba ser el líder, y terminé liderando a mi equipo, liderando un grupo que rescatábamos, terminé casi haciendo un trato con el imperio a partir de muy buenos lanzamientos de dados y de la narrativa propuesta. La alineación, aparte de Dungeons and Dragons y Pathfinder, ¿qué otro sistema lo usa? Eh, en general, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Conan D20 porque no te plantea un sistema de alineamiento, sino te plantea un sistema que se llama el código de honor. Y el código de honor te da como una serie de ítems que tú los vas construyendo, que es básicamente para qué o cuál es el honor de tu personaje, y sobre eso vas construyendo una historia. Si eres un pirata, por ejemplo, mi código de honor es que yo nunca voy a matar a alguien que esté indefenso, un ejemplo, o nunca voy a matar a una mujer ni a niños. ¿Sí? Siempre voy a tratar de protegerlos. Así sea el niño demoníaco o la mujer más malvada, voy a tratar de entrar en conflicto con ellos. Entonces te genera un código de honor que sirve mucho para la conducta. A mí me gusta mucho ese sistema. Sí, como adivinaste que el DM me dio o el de los churros se arruinó mis planes. Claro, porque suele pasar. Los narradores no es que te arruinen los planes, es que narrativamente tal vez no sea viable. Entonces te está dando las razones para esto. O tal vez sí sea y tú no pudiste llevarlo a cabo. O sea, eso es lo más bonito del rol. Tanto para jugadores como para narradores, a veces los planes no llegan a un fin. Hola, Concilio del Sur. ¿Cómo vas, Ariel? Qué bueno tenerte por acá. Estamos hablando de personajes caóticos y el caos en los juegos de rol. Si quieren participar, si me quieren contar un poco sobre esto, me parece muy chévere. Voy leyendo por acá, hablábamos de lo de Sherlock. Dice que Alex, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por acá. La dinámica que se generó en la construcción de la relación entre el juez Aurek y Danica la Apocalíptica. Teníamos una personaje que era completamente caótica, una apocalíptica en el juego de Génesis, que era eh, que seducía todo lo que se moviera, que buscaba siempre la forma de sacar parte de todo lado. Y yo tenía un juez, y el juez era como el juez Dredd, básicamente era una persona que la ley es la ley, un poco incluso inocente el tipo, pero no se rompía la narrativa, no se rompía nunca entre que ella fuera caótica y yo fuera legal. Convivíamos, incluso yo la volví parte como de mi grupo, pero le decía como, mira, desde que yo no te voy a romper la ley, no vamos a tener problemas, como dándole una pequeña zona gris de lo que hagas que yo no lo vea, mejor dicho. No quiero ser yo quien que te tenga que juzgar. Y se genera una relación muy interesante, y como les digo, si se dan cuenta, aunque ella era extremadamente caótica, nunca rompió esa parte de la relación en conjunto, y aunque yo era extremadamente legal, nunca rompí esa parte de la relación en conjunto. Entonces es muy chévere porque se generan vínculos cuando entiendes el caos como algo que tiene una razón de ser, es decir, viene de una serie de causas y con unas consecuencias dentro de la narrativa y las asumes. Pachito, ¿cómo estás? Ahí está en Twitch. Espero que se escuche bien, espero que vaya bien la charla. Eh, Zenith decía, entonces no es ser como un Joker, sería algo más como un Punisher, enfocado y con objetivo. El Joker es caótico, Punisher es caótico, o sea, como les digo, el caos no es algo, no es un concepto eh, absolutista. ¿Sí? El caos no es un concepto absolutista. Por eso digo que no me gustan, o sea, me gusta la forma en que catalogó Dungeons and Dragons los 16 tipos de alineamientos, creo que son 16 o 9, no me acuerdo. Sí, los tipos de alineamiento me gusta cómo los catalogó, pero no me gusta que la gente se ciña exclusivamente a ese tipo de alineamiento, porque no es absolutista. El caos no es absoluto, el caos permea tu vida. El caos tiene una cuestión muy particular. Piensen en su día a día. Si ustedes van a su habitación, seguramente algunos tienen la ropa encima de una silla, mucha ropa. Otros tal vez tengan todo muy bien organizado.
Pero un día que llegaste cansado, la persona que tenía organizado dejó su camisa en la silla. Eso es caos porque tu día a día siempre es doblar las cosas antes de dejarla. Por más psicorrígido, de pronto llegaste tan cansado que lo hiciste. O llegaste un día y te das cuenta que toda tu ropa está doblada y alguien de la casa lo hizo. Entonces, dentro del orden que tú te has establecido de ser una persona completamente desordenada, alguien irrumpió y ahí hay caos. Entonces, por eso les digo, no lo tomen como un concepto absolutista, especialmente para los personajes. Chao Luke, que estés muy bien, esto va a quedar grabado por si quieres ver después el resto del video. Entonces, hay una cuestión sobre esto que el caos no puede ser un concepto único. Entonces, el Joker como tal es un caótico malvado si uno lo llevará a Dungeons and Dragons, pero el Joker es una persona. De hecho, a mí me gustan mucho las líneas escritas del Joker de Nolan, donde dice: Yo soy un perro que está persiguiendo a un auto en movimiento. Si llego a atraparlo, no sé qué voy a hacer con esto. Él te está diciendo: Esta es mi forma de traer caos a este lugar. ¿Por qué? Porque, pongo ese ejemplo del Joker de Nolan. Está eh, lo establecido por unas mafias que a él no le gusta. Él dice: ¿por qué son tan ordenados ustedes? ¿Por qué le tienen miedo a Batman? Batman es una sola persona, simplemente esto. Batman estableció un régimen de terror, ¿por qué toda la gente tiene este miedo? Vamos a romper esto. Entonces él quiere entrar con a romper lo establecido, pero él viene construyéndose primero del misterio, viene rompiendo un montón de cosas, viene rompiendo a los mafiosos, viene dándole y empoderando a los mafiosos más pequeños y diciéndoles: miren acá, si usted está conmigo va a crecer, porque la verdad a mí no me interesa el orden, yo no quiero ser el mejor. Yo simplemente quiero demostrarle a la gente que todo puede irse al carajo. Si se van al Joker que hizo, que me parece maravillosa la construcción psicológica de la película como tal, el Joker, eh, hay una cosa muy interesante como empieza a construirse la ruptura que la sociedad tiene con ciertas personas, cómo lo va vapuleando, cómo lo va golpeando hasta que un momento se rompe su psique. Y en ese caso es un caótico con una enfermedad mental. ¿Sí? En ese caso una persona que tiene un problema tal vez de esquizofrenia, tal vez un problema hasta de bipolaridad, pero lo representa con un caos. Entonces, si nos vamos hacia un concepto demasiado estructurado, diríamos que es una persona caótica. Pero el caos de él venía desde antes. El caos de él venía desde reírse cuando estaba triste, venía desde bailar en un baño, porque está rompiendo completamente su narrativa mental, ¿sí? Entonces, por eso te digo, no te puedo decir, el Joker no es tan caótico como el Punisher. Cada uno tiene su dosis de caos. Todos tenemos nuestras dosis de caos. Y es una cosa maravillosa cuando entiendes que el caos genera, el caos construye, ¿sí? Es necesario el caos para que la narrativa rolera surja mucho mejor. A mí me encanta ser improvisador. ¿Por qué me gusta ser improvisador? Porque me encanta el caos de una partida. Me gusta cuando un jugador me dice: ¿sabes qué? Voy a tomar la moto y me voy a ir por tal lado. Y yo decir: carajo, no tenía pensado esto. Mi cerebro está pensando tan listo. En ese lugar con la moto te encuentras con esta chica y te dice tal cosa. Si ustedes miraran mis planes de cómo yo hago las mesas, se van a dar cuenta cómo es un pensamiento caótico. Yo simplemente tengo generalmente tres nombres anotados, tal vez, tres líneas hechas. No tengo mayor cosa. Y en mi cabeza trato de mantener toda la historia de lo que es. Entonces me encanta porque yo soy caótico por naturaleza en este aspecto. Tal vez en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, en mi trabajo no soy tan caótico, pero en el rol me encanta hacerlo. Porque el caos construye, a mí me ayuda a generar, improvisar me ayuda muchísimo a, a mejorar mi narrativa como narrador, ¿sí? En las historias que construyo, en lo que voy narrando, me gusta mucho eso. Entonces el caos siempre véanlo como un generador. Cuando ustedes sienten que el caos simplemente va a romper la historia, lo están malentendiendo. Y están llevándose más bien a una cuestión de comportarse, como dirían los gringos, como un asshole, como un patán, como alguien que simplemente quiere llegar y darle una patada en los huevos al narrador y decirle: me importa un carajo lo que estás narrando. Y en ese caso, pues la verdad, ¿para qué estás jugando esa historia? Pero cuando tú usas el caos como generador de historia, es otra cosa, generador de narrativa conjunta. Había una duda que había dejado Luke que quiero respondérsela. Una imagen múltiple. ¿Es legal que el DM diga que puede lanzar hechizos? Porque un hechicero nivel 3 con ese hechizo podía hacer más de 200 puntos de golpe. El narrador puede hacer lo que se le dé la gana. También el narrador puede romper la narrativa si hace algo así. El narrador puede hacer lo que se le dé la gana en el sentido en que debe tener un sentido. A mí me parece muy bien que haya una coherencia. Yo puedo inventarme un conjuro que no existe en ningún libro en el momento en que me pareció que es muy interesante tener este conjuro.
Pero si rompo la narrativa, estoy rompiendo la narrativa de los jugadores y se va a sentir el desazón. Entonces, yo digo que siempre hay que tener como línea con eso. Ariel me había dejado acá, me recuerda mucho a de qué tipo son tus víctimas alimenticias de vampiro. Deberías contarme un poco de eso. Se pasó para Twitch. El caos es la posibilidad de generar efectos en la trama total. El caos genera el orden. Y el orden se disuelve en el caos, yin yang, tal cual. Me parece muy bien, Pacho. El arte es el orden dentro del caos del universo, dice Astral. Y por acá decía que yo le estaba hablando a 11 caóticos, ya 12 caóticos. Sí, todos somos caóticos en general. Rol en casa parte del caos. Sí, Rol en casa como comunidad partió del caos de mi vida a construir esto. Y las charlas parten del caos. Pero entonces retomo un poquito, ya ahorita vamos a hacer la partida, ya vamos como un poquito más de la mitad de la charla, me parece que está fluyendo muy bien, me alegra que puedan comentar, espero que en todos lados se esté escuchando bien y que vayamos, o que estén entretenidos respecto a esto. Pero, de nuevo, recordemos que el caos no es lo impredecible, aunque lo impredecible pues también es parte del caos, ¿sí? Pero no es necesariamente o no es único, de nuevo, no es absolutista. Lo impredecible cuando tú tienes un personaje debe construirse a partir de cierta lógica, de cierta coherencia. Si yo estoy en una mesa, voy a poner una mesa, no sé, estoy en una mesa de cyberpunk y tengo un asesino y mi otro compañero es un investigador, y estamos investigando, estamos haciendo algo y estamos comiendo sushi en una tienda y el tipo del sushi no tiene nada que ver con la historia, simplemente tuvimos un escenario donde podemos hablar y estamos hablando de la historia y de repente mi asesino saca su pistola, le dispara al cocinero del sushi, la gente se levanta asustada, le lanza unas granadas y los mata. Sí, eso será impredecible, pero ¿qué quieres lograr con esto? ¿Vas a justificarlo diciendo, es que mi hoja dice que soy un asesino? O sea, así de buen asesino eres que estás matando a la gente simplemente porque se te dio la gana. No, es que soy caótico. ¿Cuál es la justificación de ese caos? ¿Sí? ¿Qué está construyendo narrativamente hacer eso? Ahora, si estás jugando una partida donde básicamente lo que quieres es que te capture la policía y quieres hacer algo adicional y quieres que vengan y a partir de generar este ruido vas a hacer que tu otro compañero pueda infiltrarse, maravilloso porque estás dándole una coherencia a la historia. Pero simplemente porque quiero sorprenderlos a todos, ¿sabes qué? Saco el arma y les disparo. Es la cuestión cuando te dicen, puedes hacer lo que quieras en los juegos de rol, pero cuando te ponen reglas, te ofuscas. El mundo tiene reglas, todo tiene reglas. ¿Sí? La naturaleza viene con reglas, desde ya. Tu físico tiene reglas, tu cuerpo tiene reglas, tu cerebro tiene reglas que son intrínsecas a tu comportamiento y a tu humanidad. Entonces las reglas están allí. Si tú quieres romper la narrativa, hacer lo que se te dé la gana, pues construye tu propio juego de rol. ¿Por qué? Porque es que el rol como tal, como les decía, es una narración conjunta. Si tú piensas que como narrador puedes hacer lo que sea y que los jugadores no pueden participar, estás de pronto malentendiendo un poco la cuestión de que sea un juego. Y tú quieres es contar una historia en la que nadie tiene posibilidades de cambiar, que es como cuando escribes un libro. El libro se interpreta de cierta forma claramente, pero el libro es una propiedad completamente sólida en la que tú pusiste las cosas allí y está libre de interpretación, pero ya nadie puede llegar a modificarlo como tal a menos que se genere una versión de fans. Pero en un juego de rol la narrativa está expuesta a ser vulnerable. Lo que tú propones como narrador, la trama que propones como narrador está dispuesta a ser trastocada por cómo lo asimilan los jugadores. Y lo que asimilan los jugadores e interpretan como acciones está dispuesto a ser trastocado sobre lo que tú recibes como narrador. Entonces va y viene, va y viene. Y por eso digo que es una cuestión maleable, movible y se pueden estar llevando las cosas de una mejor manera. Entonces, hacia eso es el caos y por eso digo, lo impredecible puede ser parte, pero lo impredecible debe construirse desde una coherencia. Si no hay coherencia, realmente rompes la narrativa. Leo un par de cosas, decía Pacho por acá, el caos es una configuración de sistema donde la predictibilidad es reducida, sí. Incluso el Joker en su caos tiene objetivos, hace las cosas con una finalidad, así todo parezca carente de sentido total. Hay coherencia en su construcción de personaje. Si ustedes miran la historia del Joker, de nuevo, no voy a hablar de los cómics para no entrar, digamos, con especificidad y en la falta de conocimiento que puedo tener yo. Hablemos de películas y se van a dar cuenta que el Joker tiene una construcción de personaje. De hecho, la mayoría de personajes que ustedes van a ver como caóticos que ustedes puedan referenciar en películas o en series tienen una construcción de por qué son. A mí me encanta la serie Peaky Blinders y si ustedes ven Peaky Blinders y ven a Tommy Shelby desde el primer capítulo hasta el último capítulo que haya salido, van a ver
una construcción de un personaje caótico maravilloso. Para mí me encanta cómo construyeron ese personaje. Pero miren a Arthur, que es el hermano, y van a ver otra versión del caos desde otro punto de vista mental del mismo caos. Entonces es una construcción, no es aleatorio. El caos, aunque pueda parecer que aparece y que surge en este momento, es decir, si en este momento hay un temblor en este lugar, que esperemos que no pase, y se rompen las ventanas y tengo que salir corriendo de esto, es el caos de la naturaleza, es algo impredecible, pero es algo que se ha venido construyendo por muchas cuestiones eh, de cómo llevamos el planeta, ¿sí? Entonces, tiene reglas, tiene coherencia, no pasó porque sí. Si vienen los extraterrestres, como otro ejemplo narrativo, van a venir porque vienen construyéndolo, no fue que un día simplemente dijeron, ¿saben qué? Vamos a ir a visitar este planeta. Entonces, en los juegos de rol, cuando se presentan cosas que a veces parecen completamente salidas de cualquier lugar, vienen con una coherencia detrás, una coherencia narrativa. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. ¿En qué modifica el hecho de tener que ser neutral, caótico, cosas así? Decía Alebrand. Pero realmente es la forma en que tú llevas la personalidad de tu personaje. El juego de rol implica evolucionar. Hay un video que hice hace poco que lo pueden ver en YouTube que se llama la evolución del carácter, la evolución de la personalidad de un personaje. ¿Cómo logras tú, sesión a sesión, darle más fondo a un personaje? Básicamente que si tú lo escribieras en un libro la gente se pudiera enganchar porque siente que tu personaje evoluciona. Pero si todas las veces es el mismo personaje, con el mismo nombre, con las mismas acciones, hay algo que te está faltando a ti en la narrativa. Y de verdad que es muy interesante cuando uno empieza a entender esto porque, o por lo menos para mí, es más satisfactorio tener un personaje que tiene evolución y que no es el mismo que hace 3 sesiones. Me encanta cuando yo logro eso. Y me encanta cuando siento que los jugadores de mis mesas sienten esa evolución no forzada, sino que se va dando por la narrativa. Entonces, por eso es. Eh, Leo un par de cosas más. Por acá decía, la pregunta clave es ¿por qué tu personaje haría esto? Si la respuesta es porque sí, entonces es un capricho y no parte del personaje. Por eso digo yo que la peor excusa que puedes dar, y realmente es un poquito carente de imaginación, es decir, es lo que mi personaje haría. Es bastante como... Sí, te falta un poco de creatividad para dar esa respuesta. Lo que tu personaje haría es lo que tú decidiste, reitero. Es verdad, el caos es parte del juego, pero los caprichos o toxicidades ya no son caos, eso es ser narcisista destructivo que solo quiere lucir, que los demás mueran, tal cual. Una cosa es jugar un personaje caótico y otra entretenerse a expensas de los demás. Para allá voy ahorita en la parte final respecto a la experiencia en conjunto y por qué es importante llevar un buen personaje caótico que no entre en conductas en contra del resto de los jugadores. Entonces, cuando ustedes tienen consistencia en las acciones con su personaje caótico, y de nuevo esto va para narradores y jugadores, cuando tienen consistencia en ese caos que ustedes están llevando, en esa parte caótica, cuando hay un propósito real para ese caos, realmente dan una profundidad al personaje. Y a mí me encanta pensar siempre en la profundidad de personaje. Es como cuando ustedes pasan de tener una fotografía de este es mi personaje a cuando ustedes básicamente están en el traje, en el mecha de este personaje y pueden moverlo y pueden hacerlo y empiezan, ya no empiezan a decir mi personaje dice tal cosa, sino que incluso empiezan a emular la voz y a decir, no, pues mira, yo quiero hablar con él y quiero decirle tal, 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 tal. Hey, tú, ¿me puedes ayudar con esto? Y me refiero a otro personaje. O sea, es cuando ustedes dan esa profundidad porque van entendiendo que están jugando y están personificando a alguien y están dándole a este avatar que ustedes tienen allí en este mundo del rol, le están dando una profundidad. Entonces hay coherencia y esa coherencia también ayuda mucho. Si tu personaje caótico tiene esa coherencia, le ayudas al narrador de una forma brutal, ¿sí? Porque el narrador va a empezar a construir a partir de ese caos que tú estás planteando. Y si tu caos como narrador tiene una coherencia, le vas a dar una profundidad muy interesante y una cuestión de giros dramáticos, de drama como tal, a los jugadores para que puedan apalancarse en esto. A mí me encanta siempre hablar de Soren, de mi personaje, de mi villano favorito en Mad Max, porque se construyó del caos, se construyó de la nada, se construyó de la confianza, pero es un personaje que venía con tanto drama y con tanto caos dentro de lo que él era, que le trastocó a los jugadores muchas cosas. Les trastocó la confianza en el mundo, les trastocó el sentir esperanza en un momento y les ayudó a que como grupo se tuviera una cohesión. Aunque eran un poco medios lobos solitarios cada uno, de repente se convirtieron como una familia y fueron como unas 3 sesiones súper bonitas de los personajes evolucionando, aunque solo se tienen ellos en el mundo
y el mundo de resto los va a pisotear. Entonces como que viene esta cuestión de el caos que yo introduje como narrador ayudó al caos que tenían los personajes y genera una cohesión. Entonces, si ustedes lo llevan con una coherencia, es otra cosa. Leo algo por acá en Discord que decía, Zenith tiene un personaje con doble personalidad, tendría un componente caótico más sólido o más inestable. Depende cómo lo quieras llevar. Yo tengo un personaje que tiene dos personalidades en Vampiro, de hecho son como dos personajes casi completamente distintos. Uno es el caos andante, el otro es el caos ¿cómo decirlo? Hacia lo seductor y un poco maquiavélico. Es una mujer, este otro personaje, pero son dos personalidades dentro del mismo. Y puede ser sólido, puede ser inestable, dependiendo cómo tú lo lleves. Eso sí, tiene que ver mucho con la forma en que tú asumas que son dos personalidades y que es un trastorno. Que no es simplemente como, oh, sí, quiero tener dos personalidades porque me parece divertido y porque me vi la película Split, entonces quiero ser como este tipo, entonces quiero tener una personalidad que es la bestia y no sé qué. Por eso a mí no me gusta a veces cuando toman los clichés como algo tan literal, porque los clichés te pueden llevar a equivocaciones, eh, son propensos al fallo muy rápidamente. Decía Vicky, exacto, una cosa es ser caótico, lo cual es genial porque puedes lograr cosas increíbles que nadie había pensado. La otra es llevar acciones sin sentido que solo por el gusto de destruir. Y eso pasa en muchas mesas a veces. Yo diría que es sólido porque cada personalidad aporta lo suyo. No son acciones sin sentido tal cual. Incluso en algún momento me tocó llevar a mí una charla entre mis dos personalidades y era muy raro. Pero, de nuevo, interesante para el rol. Eh, Recuerdos de Soren. Sí, sí, yo sé, mis jugadores quedaron traumados con el pobre Soren falso, porque existía el Soren verdadero, que era una gran persona. Pero el caos bien llevado va para eso. Entonces, hablamos de la consistencia, del propósito. Y hay una última cosa que quería decirles con esto es, cuando ustedes tienen propósito, cuando ustedes tienen coherencia en lo que están haciendo, permiten una cosa de avance narrativo conjunto, permiten algo muy puntual que es que el narrador entienda las acciones antes de que pasen, o sea, como que lo impredecible realmente no es tan impredecible, sino que por lo menos es manejable. Los jugadores también, recuerden que ustedes no juegan un juego solitario, a veces pasa mucho que uno quiere tener la luz todo el tiempo. Es natural en nosotros, sobre todo en un juego de rol, queremos tener la luz y que nosotros tomemos decisiones e incluso poder llevar la mesa y tomar decisiones por la mesa, pero es un juego social en la mayoría. De nuevo digo, hablo siempre como de los más grandes, que casi siempre se presentan como juegos de construcción conjunta. Entonces, el tener esta coherencia te va a ayudar a ti a proponer a los demás. Incluso si llevas un muy buen personaje caótico, vas a ayudar a que los otros personajes también encuentren esa profundidad dentro del caos. Yo siempre digo, yo no digo que sea el mejor jugador o mejor narrador, pero sí trato de aportar y soy consciente en mi aporte narrativo. Tengo un personaje que es un Kender, es un pícaro Kender, semi-Kender. Y el tipo es caótico, pero desde la visión de un niño. Yo lo trato de llevar mucho con eso. Entonces es un caos infantil, es un caos inocente, es un caos en que se aburre y quiere hacer otra cosa, se aburre y quiere pintarle la armadura al guerrero, se aburre y quiere ponerle atavíos y cuerdas a la armadura del explorador, se aburre y quiere irse detrás de uno para escuchar su conversación. Entonces como que es un caos que ayuda, los hace reír, es un caos además que permite como el comic relief, es un personaje que hace reír mucho, que es ocurrente, que dice tonterías, pero esta construcción caótica de personaje ayuda mucho a que los otros también vayan entendiendo los suyos. El caballero va entendiendo el mundo desde su punto de vista, va diciendo, ok, no puedo hacerle caso a ellos porque ellos son todo lo contrario a lo que yo debería hacer. Entonces le ayuda mucho a su construcción legal. A la maga le ayuda también como a entender y a sopesar el mundo desde la magia, pero con este toquecito extra de caos, de imaginación, de cómo las cosas pueden llevarse hacia un entorno completamente distinto. Entonces, ese caos ayuda, construye. Como digo, el caos es generador de buenas ideas también, si se lleva bien. Y algo para que tengan en cuenta sobre todo los narradores, y bueno, no mentiras en general, creo que para ambos, es que cuando un personaje es caótico, pero además tiene el componente de ser malvado, que para mí sí son completamente disímiles, o sea, ser caótico no implica que actúes con maldad, ser malvado no implica que actúes con este caos. Parto de los preceptos de Dungeons and Dragons, pero en general para un personaje que ustedes quieran. Yo tuve un investigador en una cosa que era de superhéroes que en un momento fue malvado, sin ser malvado, simplemente porque las acciones tal cual lo estaban llevándose allá. Era caótico sin querer ser caótico y la verdad era una persona que iba como por los ires y venires del mundo, estaba yéndose y viniendo,
participando de la historia. Pero cuando hay un personaje malvado, esto puede ser disruptivo en la narrativa. No es malo. Puede ser disruptivo si no lo sabes llevar, si como jugador no sabes exponer esa maldad hacia el grupo, hacia algo que pueda construir, y si como narrador no estás como predispuesto a aceptar esa maldad. ¿Qué es lo bueno de tener un personaje malvado? Que puede generarte un extra de conflicto y drama. Y el conflicto y drama a mí me parece que son como unas piedras angulares dentro de cualquier historia de rol. Incluso dentro de algo que puede ser un wargame donde todo el tiempo van a estar matando gente y matando monstruos y matando monstruos. Esa cuestión puede ayudar un poco a generar algo de tensión y de drama, de generar un conflicto interno. Pero tiene que ser consciente y tiene que llevarse bien. Y en algunos casos incluso tiene que entender que el mundo puede acabar con esa maldad. ¿Sí? El ser malvado de pronto en la narrativa que yo estoy proponiendo puede ser contraproducente y en algún momento te vas a morir. Entonces hay que dejarlo saber, ¿no? También es importante tener esa claridad como narrador de decir, oye, en este mundo hay cazadores de criaturas malvadas, tú eres un malvado, eventualmente si te dejas ver mucho, pues seguramente te van a cazar. Entonces ten cuidado, te lo quiero advertir para que no sientas que simplemente lo hice porque no me gustó cómo estaba llevando las cosas. Es hablarlo como tal. Iba a decirles acá algo con esto. Bueno, recuerden que todos los personajes en general, personajes jugadores, personajes jugadores, tienen un objetivo en el mundo. Ustedes no están allí simplemente porque parecieron por algo. Tienen un objetivo real en el mundo. A mí me gusta, en la mayoría de mis mesas les digo, ustedes son héroes. O sea, héroes no en el sentido en que todos los van a admirar en nada, sino ustedes son héroes. Ustedes fueron escogidos en este mundo en el que van a jugar en mi mesa para ser héroes. O sea, ustedes no son un campesino más, ustedes no van a tener una vida tranquila, ustedes van a ser héroes que van a estar en conflictos, van a tener drama, van a perder seres queridos, van a perder cosas, van a perder su equipo, van a estar en situaciones negativas y van a estar muy bien, van a tener mucho dinero, van a tener fama. Va a depender de las historias que ustedes tienen, pero ustedes tienen un objetivo en la vida, tienen un objetivo en esta historia y tienen un papel que desempeñar en esta historia. ¿Cuál es el papel? No lo sé porque ustedes lo van a delimitar. Yo no lo sé porque no estoy haciéndoles una historia encarriladora, pero ahí está. ¿Sí? Ustedes son parte de mi historia y yo voy a ser parte de la de ustedes. Como tal, recordando esto, caóticos o no, tienen un objetivo. Entonces, tu caos por el caos, tu caos porque hoy se me dio la gana ser caótico, tu caos porque hoy me desperté de mal humor, entonces quiero hincharle las bolas a todo el resto de la mesa. Es algo que no va a construir, es algo que no va con la mesa. Si no tienes la disposición, es mejor que te ausentes de la mesa, tomes un tiempito para respirar y luego llegues. Porque el caos por el caos realmente genera incomodidad. Y ahí viene lo último, ahora sí, dentro de esto que yo les quería decir, es que recuerden que ustedes tienen este objetivo y tienen un papel que desempeñar en el mundo. Si ustedes no están cumpliendo con ninguna de las dos, realmente están jugando en contra del grupo en lugar de estar jugando con el grupo. En los juegos de construcción conjunta, los juegos de rol donde el narrador propone algo, pero los jugadores en sí como un equipo están allí construyendo el resto de la historia, no puede ser que tú digas que te están arruinando la diversión tuya cuando te están pidiendo que tengas alguna mesura, porque tu diversión individual se pierde cuando dañas la diversión grupal. Eso es muy importante en cualquier juego de rol y es algo que vamos a hablar mañana en el taller que voy a hacer sobre manejo de situaciones incómodas en las mesas, porque tu diversión personal, por tu caos, por intentar sabotear, por intentar matar al personaje no jugador importante de la historia porque se me dio la gana, porque quiero ver cómo reacciona el máster, está rompiendo la trama y estás haciendo incómodo al resto de los jugadores. Yo lo viví hace poco y tengo unos jugadores que de verdad, creo que es la primera vez en la vida que siento que odio a alguien en una partida, diciendo que el odio es una palabra bastante fuerte, pero me llevó a esto porque su caos era un caos saboteador. Querían dañar la partida y lo dañaron al final, o sea, querían romper la partida, querían romper mi personaje, querían romper el personaje de dos personas que estaban conmigo y es un caos que realmente no tiene ninguna justificación. Entonces, el hecho de que tú te estés divirtiendo no quiere decir que la mesa lo esté pasando bien. Entonces es muy importante que tengamos y sopesar este tipo de cosas. Como narrador uno también tiene que sopesar en que lo que estás haciendo está dañando la narrativa del resto de la mesa. Entonces, o le doy la luz a esta persona que lo está haciendo, o estoy dándole la luz al resto y trato de mediar. Y es muy importante darse cuenta de esto porque recuerden, esto es un juego. Y ahí vuelvo a la cuestión de una consola. Si ustedes, por ejemplo, le tienen mucho miedo o les da miedo las películas de miedo, están jugando Resident Evil y de repente se asustaron, ustedes apagan la consola y ya no siguen jugando. Nadie se va a enterar. En este caso se van a enterar, pero es mejor poder decir a tiempo,
Y consejo mío, porque la verdad tal vez yo a veces dejé que pasara mucho tiempo antes de poder levantar la mano sobre algo que no estaba disfrutando. Es un consejo que se los doy de corazón. Levanten la mano y digan, no lo estoy disfrutando. Mira, este personaje es extremadamente caótico, pero es un caos que la verdad no siento que esté ayudando a nada en la mesa y me está sacando completamente de mi personaje. Háblenlo. Háblenlo con los narradores, háblenlo con los jugadores. Si esto se genera en un drama adicional, pues tampoco es la mesa para ti, porque pues esto debería simplemente poderse charlar y decir, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, voy a cambiar esto. O la verdad es que a mí me interesa simplemente sabotear y no quiero seguir jugando en la mesa por este motivo. Pero es importante que lo entiendan. Y el caos como tal, cuando lo tenemos un mal concepto de qué es el caos, es yo creo que la forma más sencilla de desencarrilar cualquier historia. Es lo más fácil de poder llevar una historia al carajo. Como, te lo llevas a, sin frenos completamente hacia un abismo, te llevas el auto de la trama de toda la historia. Entonces, el caos entiéndalo como algo generador siempre. Si quieres hacer una acción caótica, piensa, esto ayuda a la narrativa, esto va a ayudar a la historia, esto va a ayudar a mis jugadores, a mis compañeros, esto va a ayudar al narrador. O sea, esto va a permitir algo, va a permitir una fluidez, o simplemente estoy quemando puentes para no poder regresar y para que la historia cada vez sea más y más opresiva, para que se sienta mucho más la trama y que todos se sientan sofocados dentro de la historia que yo estoy manipulando. Importante ser muy sinceros con esto y como narradores ustedes tienen la capacidad, narradores y narradoras tienen capacidad de sacar a alguien de sus mesas. Así sea el amigo de toda la vida que está fastidiando, es mejor hacerlo. Es mejor decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Te siento con una energía como rara frente al grupo, siento que estás saboteando un poco la partida, entonces te voy a pedir que la próxima sesión te ausentes mientras recapitulamos cosas y luego tú me dices si quieres meterte dentro de la historia que estamos jugando en conjunto. Porque puede pasar. Y yo siempre les voy a decir, no todos los juegos de rol son para todas las personas, ni todas las personas son para todos los juegos de rol. Igual, jugadores y narradores, la misma cosa. Entonces sean muy conscientes con esto, sean muy sinceros. Un par de cosas que han dicho. Vi que decía que el Kender dibujó todo el grimorio de la maga y le hizo hechizos con dibujitos. El Kender tomó el libro de magia de la hechicera que tiene Vicky y le dibujó cada uno de los conjuros para que no se le olvidara para qué era cada uno. Eso se llama aportarle. O sea, ella necesitaba una guía porque se le olvidaba. Entonces el Kender simplemente le hizo como una guía básica de cómo hacer magia. Decía por acá Astral, en D&D no se permite el elemento malvado porque los jugadores simplemente, para los jugadores porque simplemente lo primero que intentarán es atacar a un compañero y romper la party. O el mundo, en general los trata de eliminar porque son amenaza. Pacho decía, uno no debe temer a definir qué es el mal en el mundo. En cada setting tiene un significado distinto. Sí, D&D lo más malvado que puede ser es neutral caótico. D&D es heroico, como dice Camilo, la distinción del mal es más arquetípica, sí. Y además recuerden que ustedes como narradores pueden poner el mal como quieran que sea el mal. En Mad Max, por ejemplo, el mal como tal lo representaba el trato social, ¿sí? El querer tener poder. No es que hubiera como un personaje malvado y quisiera cosas malvadas y que de hecho incluso estaban en un momento de insurgencia en algunos clanes donde estaban liberando a los esclavos y toda la cosa, pero querían poder, están liberando a los esclavos para generar un ejército y conquistar otros clanes. Entonces el mal se presenta más como una cuestión de opresión social. Entonces ustedes son libres de ponerle el mal que quieran. Quieren que el mal sea una entidad total. En un one shot que me encantó, de verdad, me encantó narrarlo, que fue el de Cult, de fantasía japonesa. Aunque Cult tiene toda una cosmogonía increíble, tiene un montón de lore maravilloso para uno poder hacer el mal y cuál es el mal. En un momento lo que hice fue que la personalidad de los mismos jugadores fuera la parte malvada, o sea, ellos mismos fueron los villanos. Y hubo ese giro dramático en la historia donde se dieron cuenta que ellos eran malvados y una entidad por ahí estaba aprovechando esto para ayudarles a sentirse mal. Es un juego de terror en el que yo dije el mal son los humanos, o sea, el mal son ustedes mismos, pese a que hayan más criaturas. En esta historia de terror quería que fuera más psicológico y los malvados terminaron siendo ellos. Entonces el mal ustedes lo pueden llevar. De hecho, creo que voy a hacer una segunda charla sobre cómo llevar el mal dentro de las historias. Me parece muy interesante poderlo ver. Astra decía, se vuelve más complejo en juegos narrativos, ya que no hay reglas claras para la maldad. Pacho decía, es parte de la exploración del mundo, como un vampiro. Una cosa es un personaje malvado, otra cosa es un personaje cafre. Yo tuve una pareja de caóticos malvados que funcionaban perfectamente como grupo, como la mafia, sí. Es muy versátil el mal, de hecho. El mal, el bien, son conceptos morales que nosotros podemos determinar dentro de nuestra historia.
el caos también, la legalidad, o sea, nosotros podemos delimitar hasta dónde va y hasta dónde no va esto. Yo tuve un personaje, un one shot que se convirtió en tres partes que me gustó mucho porque era un personaje caótico, era como una especie de Tommy Shelby, era un chiquillo mafioso que terminó creciendo y se volvió más mafioso y una historia detrás de eso. Y al final se terminó convirtiendo como en el padrino por un par de acciones caóticas y digamos que era malvado en ese aspecto y el grupo también, pero fue una cosa muy bonita porque fue en conjunto. O sea, la mesa estaba allí, yo como que les decía, tengo una idea y me reía y les gustó un poco la interpretación, entonces ellos me apoyaban como en esta historia y en conjunto construimos esto y terminamos haciendo tres one shots porque de verdad la historia empezó como a crecer y a crecer y al final la verdad valía la pena como darle un cierre a este personaje que creció a partir de eso, tuvo una evolución. Pero el mal, digamos, no es necesariamente, es que el tipo es un asesino en serie. Vuelvo a ese ejemplo, que uno a veces lo tiene como un concepto. Eso no es una definición muy básica de lo que podría ser el mal. Entonces piénsenlo ustedes también cómo lo pueden introducir dentro de la historia. Y principalmente les digo a los que son jugadores acá, hablen con su narrador cuando quieran tener un personaje con un fondo diferente, cuando quieran tener un personaje que realmente tenga como una personalidad un poco más grande, un poco más interesante, háblenlo igual porque es importante que el narrativo, el narrador lo pueda meter dentro de su historia. Si yo quiero tener un personaje con un trastorno de personalidad, digamos ¿cómo es que se llama? El borderline. Es un personaje, es una persona con ese trastorno borderline que básicamente es como una especie de caos interno que tiene varias cuestiones de comportamiento, pues yo quiero decirle al narrador, primero para que él sepa cómo lo estoy narrando y no parezca que soy arbitrario, segundo para que los otros jugadores también vayan entendiendo que mis acciones cuando se vuelvan un poquito erráticas tienen que ver con este trastorno de personalidad, y tercero pues porque estoy poniéndole una complicación grande a mi personaje y vale la pena que el narrador la pueda utilizar cuando quiera, que el narrador pueda decir, está muy chévere tu trastorno, utilicémoslo para esto. Pues casi cualquier cosa que uno pone a nivel psicológico puede ser usado en tu contra, puede ser usado en la contra dentro de la historia y eso es buenísimo. Exponerse en el rol también es algo que te va a permitir avanzar tu personaje, hacer cosas distintas y que el narrador pueda también explorar cosas distintas con sus personajes no jugadores. Y bueno, hasta aquí va como lo que les quería decir de la charla. Pasamos creo que por todos los temas. Una charla que tiene algo de caos, aunque tenía algo de orden. Espero que esto les sirva para sus personajes y para su narrativa. De verdad que esto lo hago más como con esa idea de poderles dar desde mi experiencia cosas que les puedan servir a ustedes y que las puedan traducir a sus juegos y que cada vez tengamos una narrativa mucho más interesante en esto que se llama rol en casa. Para la gente que no conoce o para los que de pronto son más novatos, Rol en Casa es esta comunidad de roleros y roleras de países hispanohablantes. Tenemos gente desde España hasta Argentina. Vamos creciendo, casi todo lo llevamos en Discord por si alguien quiere sumarse, quiere ser parte de esta gran comunidad. Es una comunidad muy bonita, de verdad. La gente eh, me parece muy chévere el apoyo que todos tienen. Tenemos muy buenos narradores que la mayoría han surgido gracias a Rol en Casa. Novatos que están comenzando a narrar, pero también tenemos algunos veteranos que están aquí. Tenemos el mes de las leyendas urbanas y el terror cósmico. El mes, no, los 2 meses, septiembre y octubre, de estos dos temas. En octubre tendremos un día de cinemática roleras dedicado a estos dos temas. Es un día de solo juegos de rol en partidas de 3 horas. Pronto viene la inscripción para narradores para que estén pendientes. Y comenzando octubre viene la inscripción para jugadores. Se seleccionan las mesas, la idea es que ustedes se puedan inscribir, preinscribir y que pues desde ya tengan reservado el cupo. Comenzamos casi siempre a las 9 de la mañana Colombia para poder tener algunas mesas con la gente de España porque la diferencia de horario siempre nos complica y vamos, en algunos casos he terminado de narrar hasta las 3 de la mañana del día siguiente. No es que narre consecutivo, narro unas 2 o 3 mesas normalmente, casi siempre trato de narrar la última, siempre con algo de terror y en este caso pues viene mucho más porque estaríamos terminando la mesa el 31 de octubre, porque este día va a ser el 30. Si quieren participar, déjenme sus comentarios en cualquier lugar, pueden mencionarme, ya saben que en todos lados estamos como Rol en Casa y yo soy Camilo el Máster, que hago estas charlas cada sábado a la misma hora. Mañana tenemos un taller de narración sobre situaciones incómodas y cómo llevarlas en la mesa, cómo poder
levantar la mano cuando somos jugadores y tenemos que decir que las cosas están mal, como cuando el narrador también tiene que levantar la mano o frenar una partida para poderlo hacer. Si quieren unirse, tal vez lo transmita también por Twitch, no sé si por Instagram también, pero gracias a las personas que se unieron, un saludo en Instagram, un saludo en Twitch, un saludo en Discord. Gracias por apoyar esto, la verdad es que el tiempo que ustedes le dedican a esto vale mucho la pena. Y lo dejo grabado para las personas que tal vez no pudieron estar aquí. Si tienen alguna queja, aporte sobre este mismo tema, déjenlo en los comentarios. Este video va a quedar subido en YouTube, yo creo que en unos 15 días, más o menos le doy este tiempito para que lo puedan ver en Twitch y luego ya lo pasamos al YouTube para que quede ahí sí por un tiempo más largo. Gracias a las personas que comentaron, que participaron. Todos sus aportes fueron muy buenos, de verdad que sirven muchísimo. Espero que esto de verdad ayude a generar mejores mesas. Y no se les olvide que en octubre tenemos Rol Octubre, un evento narrativo que pronto les estaré contando de qué va. Espero participación masiva, de verdad, porque estoy buscando, posiblemente tengamos como, ahorita somos partners con Roll20, en un programa que se llama Spotlight. Estoy buscando que nos den algunos premios para esto. Tenemos a Kataka de Argentina que también nos va a dar premios. Estoy buscando gente en Chile, estoy buscando gente en México, gente en Colombia que también nos va a dar premios. Yo voy a dar premio físico en Colombia, camiseta y posiblemente unos dados en este evento que se llama Rol Octubre. Así que manténganse conectados. Si alguien quiere de pronto ser sponsor de esto también, bienvenidísimo. Y no se les olvide que con $1 que puedan aportar en el Coffee o en el Arma tu acá en Colombia, con solo $1 van a construir esto porque todo ese dinero va a ir para estos premios también. Entonces, si quieren aportar a esta bolsa común para que podamos dar cosas bien chéveres en octubre, buenísimo, porque este evento va a ser de los más grandes que hemos hecho hasta el momento. Y esto sigue creciendo. Entonces, gracias a todas las comunidades que llegaron a conectarse, a ver por acá, a todos los jugadores. Y bueno, tengan un muy buen sábado. Si de pronto por ahí van a estar, esta noche va a transmitir una partida, segundo capítulo de Supernatural, de esta tercera temporada en la que estamos, que está muy bueno. Por eso, los que están viendo acá, tengo la camiseta de Supernatural hoy. Vamos a ver qué pasa con nuestros cazadores. Que tengan un muy buen día, de verdad, muchas gracias por estar acá. Voy cerrando en Instagram primero. Listo, por acá ya estuvo. Vamos por Twitch, entonces gracias, que estén muy bien, que tengan un muy buen resto de día.